Filosofía de la liberación. Primero lo que tenemos que destacar es que con la filosofía de la liberación hay una orientación más que nada humanista, ¿sí? Y lo que trata de hacer la filosofía de la liberación es utilizar precisamente a la filosofía como un instrumento liberador, ¿sí? Elaborando un modelo, ¿sí? Pretendiendo con esta filosofía hacer una sociedad más justa. Por supuesto que cuando se presenta un modelo de sociedad más justa a través de la filosofía, también se presenta aquellas cosas que denuncian cuáles son las injusticias que se viven, ¿sí? Como contrapartida. Vamos a distinguir cuatro corrientes, ¿sí? La primera, la de Kusch, que es una fracción nacional populista, ¿sí? Tiende a ser al sentimiento popular, digamos. Después, la de Cullen, que es una influencia hegeliana, y la de Dussel, que es un anti-ontologista. Y por otro lado, la cuarta tenemos a Ceruti, que es una visión más crítica del propio movimiento. Para Ofelia Schutte, ¿sí? Hay que entenderla en dos sentidos, en uno amplio y en otro más estricto, ¿sí? En el sentido amplio es un saber filosófico, digamos, que busca la defensa de sus orígenes, o sea, de la soberanía nacional, en el ámbito en el ámbito de ya los países que están establecidos latinoamericanos. En el sentido más específico podríamos decir que es un grupo de intelectuales argentinos que se reúnen, ¿sí? Para tratar estos temas a finales de la década del 60 y principios del 70, ¿sí? Consideran al pueblo como el sujeto del filosofar, ¿sí? Y considerar al filósofo como un intelectual orgánico, o sea, el filósofo de la liberación, de la filosofía de la liberación, lo que pretende hacer es influenciar para una liberación. Bueno, como decíamos, en el sentido amplio y extenso son filósofos latinoamericanos que buscan una nueva forma de filosofar desde la situación que se vive en Latinoamérica, desde la opción por la liberación del pueblo en aquellas zonas, capas, vamos a decir así, estratus social más desfavorecido. En el sentido estricto, sí, cuando hablamos del sentido estricto del grupo de filósofos argentinos, sí, que son los que se convocan, se reúnen, sobre todo en la Facultad de Filosofía de la Universidad del Salvador en San Miguel, Argentina, ¿sí? Y con respecto a ellos vamos a nombrar a algunos, digamos, que fueron los más influyentes, ¿sí? Entre ellos tenemos a Kusch, a Cullen, Scanone, Dussel, Ceruti, y por nombrar algunos, ¿sí? Y cada vez, digamos, este grupo de filósofos es más significativo. Son filósofos latinoamericanos que buscan precisamente a través de la herramienta de la filosofía poder dar respuestas, ¿sí? a la sociedad, respuestas más justas, y sobre todo tiene ese tinte, digamos, de ser una filosofía que se quiere liberar de la opresión, ¿sí? Lo interesante también de esto es que cuando se habla de filosofía, digamos, en ese momento y por la circunstancias de Latinoamérica, se tiene que hablar de una filosofía en lo político, ¿sí? Pensar la filosofía en lo político. ¿Por qué? Porque es la herramienta, digamos, que nos va a permitir precisamente hacer estos cambios que se necesitan. Como dijimos, el único pensar para un cambio era desde lo político, un pensar liberador desde lo político, que era el lugar donde se expresa de alguna manera el ser latinoamericano y donde incide también su liberación, que es también en el ámbito de lo político, ¿sí? Así, pensar la historia latinoamericana en ese momento era pensar precisamente desde una mirada política, en la medida en que lo político constituye, digamos, el ser latinoamericano. Era lo veían, digamos, como único pensar posible para ellos en ese momento, ¿no? Y porque expresaba precisamente la estructura fundamental y originaria de el ser existente latinoamericano, humano, en cuanto a ser con otro. Lo importante ahí es que ya empiezan a filosofar en el sentido, somos un ser con otro.
estructura que es radicalmente política, ¿sí? En la filosofía de la liberación, la teoría filosófica está unida muy directamente con lo que podemos decir la praxis. Hay que entender que algunos toman la praxis en el sentido original, ortodoxo, digamos, del marxismo, ¿sí? Que se emplea una praxis al modo de que no hay diferenciación entre lo teórico y lo práctico, ¿sí? Por otro lado, también tenemos una orientación cristiana de la praxis que más que nada la va a ver como una acción, ¿sí? Para desmarcarse del marxismo y dándole a la palabra los contenidos sacados de la filosofía, de Blondel. Lo importante es que el filósofo de la liberación se identifica con el pueblo, con el proyecto de liberación, que es lo que tienen precisamente todo en común a pesar de haber diferentes corrientes, y que es un proyecto vivido por el pueblo, y el intelectual debe conceptualizar, sacar eso, explicitarlo y llevarlo de manera racional para fundamentar esta nueva filosofía. Las características de la filosofía de la liberación. Como vamos a ver, se ha entendido de maneras diversas, ¿sí? Dijimos que es un grupo de intelectuales, por lo tanto cada grupo o incluso cada autor tiene una manera y un modo específico de hacer su filosofía o de filosofar, de un filosofar liberador. Y obviamente que también tiene un modo específico de legitimarlos, fundamentarlos. Tanto es así que incluso las diferentes corrientes de pensamiento sobre las que se apoya, digamos, su peculiar forma de pensar la filosofía, se podría hablar igual de que si bien hay diferencias, podemos rescatar algunas cosas en las que sí coinciden todas. Por ejemplo, su idea de liberación y de filosofar, ¿sí? En función de la liberación, como dijimos, cada uno lo va a fundamentar diferente. Sin embargo, los rasgos comunes entre las corrientes podemos hacer referencia a características generales nada más, ¿sí? Así, entre los rasgos que aparecen coincidir, todos podríamos hablar de lo siguiente. La primera es que todos tienen como una conciencia de la independencia, que es lo que quieren lograr, una independencia económica, social y cultural de Latinoamérica con respecto a países del primer mundo, ¿sí? O las naciones del primer mundo. Lo otro es la aceptación de la filosofía, tiene que hacerse desde el análisis compromiso de la situación que se vive aquí en Latinoamérica y entender ese filosofar como un instrumento de iluminación teórico de la praxis. Recordemos la praxis en esos dos sentidos, praxis al estilo marxista y también al estilo de... Después, desde un compromiso con esa que se ve, se darán diferentes posturas o presupuestos, digamos, entre los que se podría indicar la entrada de una línea más populista, nacionalista, culturalista, con sus diversas ramas dentro, y también la línea marxista, desde la opción de clases, ¿sí? Y por supuesto también una línea histórica, existencialista y personalista, que es esta línea la que va a abarcar o está basada más que nada en el cristianismo, ¿sí? Realizado en el realismo subiriano, ¿sí? Después, el método de los filósofos o el apoyo teórico que cada corriente de filósofos va a demostrar también es muy diverso. Podemos hablar, como dijimos, de una corriente culturalista, ¿sí? Que configura una filosofía más original también, es la otra, una filosofía indigenista, que se apoya justamente en la filosofía de Levinas, para configurar una base filosófica denominada metafísica de la alteridad, ¿sí? O analéctica de la liberación. También un método historicista de Leopoldo Sea con evolución a una dialéctica hegeliana y marxista, pero entendida críticamente. Y por otro lado, como dijimos también, la línea cristiana y el otro método también una línea economicista. Lo otro que coinciden en todos, digamos, lo que coincide es todo en ese idea. Veamos un poco de los antecedentes sociopolíticos